Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Day Tecnología. Contentísima estoy de estar de nuevo por aquí con ustedes. Hacía rato no grababa un nuevo video, pero bueno, ya estoy aquí y quizás no tenga la misma frecuencia a la hora de subir los videos, pero es porque estoy bastante enredada, pero no voy a dejar de estar creando contenido para ustedes, para compartir. Los extrañaba muchísimo, extrañaba este acto de grabar y compartir algunas cosas que voy haciendo, ejercitando y en fin. Gracias a todos los nuevos suscriptores que están por aquí, bienvenidos, un beso para ustedes. Y hoy vamos a estar haciendo unos ejercicios sobre matrices. Me compartieron unos ejercicios de matrices y dije, los voy a compartir en el canal para aquel que tenga duda de cómo finalmente entender cómo es la lógica de posicionar cosas en las matrices. Recuerden siempre desde mi punto de vista, como yo lo veo. Quizás este ejercicio que vamos a compartir hoy tiene muchas maneras de hacer, pero igual los comparto aquí con ustedes. Entonces, si te interesa, vamos a empezar. A ver, primero que todo quiero mostrarles es lo que los ejercicios que me mandaron fueron estos, ¿no? Y entonces se trata de matrices bidimensionales y es para la práctica del uso de for, por lo que como pueden leer aquí. En este caso vamos a estar haciendo hoy estas primeras dos que están aquí. Se los voy a señalar en el video. Estas primeras dos, que sería la diagonal de 1 decayendo y subiendo. Me pareció muy interesante estos ejercicios porque yo creo que la lógica te la ayuda, la lógica en el sentido de cómo usar el lenguaje para llevar a cabo ciertas cosas, genial. Bueno, en fin, no me voy a enredar. Existen las matrices tridimensionales, que debe ser mucho más interesante trabajar con ellas, un reto para el canal. Y recuerden, este ejercicio que vamos a hacer hoy, si alguien tiene otra forma de hacerlo, que estoy segura que sí lo hay, me lo dejan en los comentarios, lo compartimos aquí, se los pongo en una publicación en el canal, lo que sea. Porque estoy segura que la manera que yo lo hice quizás hay alguna forma mucho más, en menos líneas de código, hacerla. Estoy segura de que sí, pero bueno. Vamos a entender, el objetivo de hoy es entenderlo, comprenderlo y ponerlo en práctica. Entonces, si le hacen una captura a la pantalla o algo así, pueden probar ustedes y ejercitar ustedes también. Estas son las que vamos a hacer hoy. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Por ejemplo, tenemos aquí una lista anidada. Las matrices no es más que listas. Entonces yo tengo una lista, como la típica lista, que dentro cada elemento de esa lista va a ser otra lista. Y ustedes no se fijan en el dibujo. Y si, es decir, aquí tenemos una lista de 3 elementos, por ejemplo, que en el primer elemento, en la posición 0, tenemos esta lista de adentro, que a su vez adentro tiene 3 elementos más. En la posición 1 tiene tiene otra lista y en la posición 2 tiene otra lista. Cuando yo paso un for por esta lista, lo que me muestra es lo siguiente, así, estilo de una matriz, porque recuerden que un for lo que hace es recorrer elemento por elemento y te lo va mostrando. Y lo que me muestra son las 3 listas así en forma de matriz. Y así es como logramos que se vea como una matriz. Eso es una lista anidada, ¿verdad? Entonces, si yo quiero recorrer mi lista con un for, pero a su vez quiero modificar algún elemento, recuerden que las listas son elementos mutables, algún elemento de mi matriz, yo necesito recorrer con un for mi lista grande, yo le llamo la lista de afuera, y luego con otro for recorrer la lista de adentro. Entonces, sobre esa idea es la que vamos a estar trabajando ahora para resolver ese ejercicio, ¿verdad? Vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es crear una matriz, una lista. Es decir, una matriz no, vamos a llamar una lista, la vamos a llamar nombre matriz para que a ustedes les quede un poquito más claro. He creado nuestra lista, aquí como la ven, que la vamos a llamar matriz. Vamos a decir esa lista que
largo y alto va a tener, es decir, de una matriz de cuánto por cuánto. En este caso se lo vamos a especificar manualmente, pero ustedes pudieran pasarle un parámetro, es decir, pasarle un valor por parámetro que ustedes escojan, lo pueden poner más bonito, ¿no? Entonces vamos a decir que para matriz vamos a decir I en un rango de 0 a 6, ¿no? Porque en este caso los del ejemplo son de 0 a 6. Yo quiero que me adiciones a matriz 0, pero 6 veces. Por 6 veces. Creo que así podemos tenerlo. Vamos a imprimirla y que me la muestre. A ver cómo quedó. Ajá. Tenemos una matriz aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Ya tenemos mi lista, mírenlo aquí, la lista con 6 elementos, de 0 a 5, ¿verdad? Vamos a ver. Ya tenemos la matriz con 6 elementos. Ahora, vamos a hacer una pequeñita función para poder mostrarla, ¿no? Que le voy a además mostrar, yo tengo un video anterior hecho de esto. Que lo que le vamos a pasar es un elemento a esto, que quiero que me muestre. Y le voy a decir que for x en elemento print x, ¿verdad? Y vamos a ponerlo en práctica diciendo que me muestre la matriz. Vamos a ver. ¿Ven? Aquí me la muestra la matriz. Yo creo que debería... Sí, es así. Bueno, ok, vamos allá. Yo quiero que lo voy a poner el elemento sin que sea un carácter, sino que sea un número. Así. Ajá, así está mejor. Creo que así está mejor. Se entiende hasta mejor. Así de esta forma. Ok. Entonces ya tenemos esta primera parte, ¿verdad? Ya logramos crear la matriz con 6 elementos como ustedes lo vieron. Ahora, vamos a ver lo que les estaba explicando ahorita con respecto a lo de la matriz. Ya tenemos los 0, los 0, los 0, los 0, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Miren lo que pasa. Lo importante, el dato interesante aquí es entender lo que es lo que está sucediendo. Cada elemento de esto es una posición. Si sabemos que las listas se enumeran por 0, 1, 2, aquí tenemos. Entonces ubíquense aquí, estamos aquí de nuevo. Yo voy a hacer un ciclo para recorrer la lista de afuera. Le vamos a llamar lista de afuera a la lista grande. Entonces si yo hago un ciclo, lo que voy a estar diciendo en el ciclo cuando entre a la primera posición va a estar en esta primera lista. Y luego va a estar en esta. Y luego va a estar en esta, ¿verdad? Es lo primero que vamos a hacer, un ciclo para recorrer cada posición de la lista. Y recuérdense que les dije que otro dentro, un ciclo anidado, para cada lista dentro de ella. Entonces vamos a verlo con código porque a lo mejor ustedes, a algunos les es más fácil así, otros no. Si yo digo for x de nuevo en matriz, yo estoy recorriendo mi lista de afuera, ¿verdad? Y un ciclo de adentro, for j en, pero adentro no voy a hacerlo lo voy a hacer en el rango del len de mi matriz, porque lo que necesito son las posiciones. Es lo que quiero hacer. Y ahí es donde va a venir la acción, ¿no? En la lista de afuera yo voy a crear una variable, porque lo que sucede aquí es que miren, esta posición es la 0, 0. Esta posición de aquí es la 0, 0. El elemento 0
en la posición 0 de aquí. La que sigue es la posición 1 de la segunda lista, el elemento 1, la posición 1 de adentro. La que sigue es la posición 2 del elemento 2. Voy. Entonces, lo que sucede es eso. Fíjate, en cada posición, en cada lista, yo necesito pararme en las posiciones, porque esa misma posición es la que yo le voy a referenciar lo que quiero que me cambie en ese diagonal. Entonces, esta primera posición es la 0, 0, la 1, 1, la 2, 2, la 3, 3, la 4, 4 y la 5, 5. Y eso es lo que va pasando allí. Entonces, teniéndose en cuenta, si yo le digo que en la lista, en la posición 0, 0, me ponga el elemento 1. Y si lo que sigue es más 1, porque sería en la 1, 1, en la 2, 2, y lo que está sucediendo es que se va incrementando en 1 y me va llenando la diagonal. En este caso en específico, ¿verdad? Entonces vamos a crear posición actual. La voy a inicializar en menos 1. ¿Por qué? Y aquí la voy a estar incrementando. En len de la matriz, menos 1. ¿Por qué le pongo la matriz menos 1? Porque el len me devuelve 6 posiciones y me va a dar lista fuera de rango. Entonces necesito quitarle 1 para que sean 5, porque yo voy a empezar en 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que quiero es que J en posición actual sea igual a un 1, ¿no? Al valor 1. ¿Así o...? Sí, yo pienso que así puede ser. Sea 1. Así. Y que me muestre la matriz. Vamos a ver si funciona o si me comí algún paso. Ya yo lo probé, pero bueno. No recuerdo si me confundí. Ajá. No puede soportar un objeto. Es que tengo que... Ya sé. Es que no es J, es X. Es X en la posición actual va a ser 1. Ok. Déjame ver. Ajá, aquí lo tenemos. Vamos a cerrar comentariar esto para que lo vean mejor. Ok, veamos. Aquí está. ¿Lo ven aquí? Espero que sí. Mírenlo aquí. Logramos poner en esas posiciones el símbolo 1. ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que hicimos? Creamos una variable que lo normal es inicializarla en 0. Pero cuando yo le incremento, aquí en el primer elemento, le sumo 1, ya se me va y no me lo pone en el primer lugar, me lo pone en el siguiente. Entonces la inicializo en menos 1 para cuando me sume 1 sea 0. Para cuando vuelva a entrar sea 2, cuando vuelva a entrar sea 3 y así sucesivamente. Y entonces en el ciclo que estoy adentro, que tengo las posiciones de cada, es decir, estoy parándome dentro de la segunda lista, las listas que están adentro, le digo, bueno, entonces en X, en esa posición que ya tiene un número, igualamelo a 1 y así lo mostramos. Entonces vamos a ver en el caso inverso cómo sería. Para no demorarnos mucho con esto, que es sencillo, lo que quería era que lo vieran como es, vamos a basarnos en lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Voy a copiar y pegar para no demorarme escribiendo. Vamos a comentar esto. Y matriz. En este caso, yo lo que quiero es... En este caso lo que quiero es que me lo ponga en sentido contrario. Es decir, si anteriormente estaba la posición
0, 0, 1, 1, 2, 2. Iba incrementando. En este caso va a ir al revés. En una lista tú puedes recorrerla de 0 a 1, 2, 3 o puedes recorrerla al inverso simplemente poniendo menos 2, menos 3. Entonces la lista lo que va a hacer es ponerte las posiciones de atrás para adelante. Si tú dices menos 5 te pone en la primera, si dices menos 1 te pone en la última, menos 2 en la segunda, vas de atrás hacia adelante. Entonces yo lo que quiero es hacer lo mismo. Esa sería la posición 0, 5, 1, pero yo lo que quiero es que me lo haga en sentido contrario y lo que voy a hacer es invertir el signo de la sumatoria para que sea negativo y me vaya corriendo los elementos hacia detrás. En cada sumatoria va un número menos, pero en negativo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Decimos lo mismo, aquí que empiece en 0 y aquí que me incremente en menos 1. Me parece que teniéndolo así ya es suficiente, porque en el primer elemento está la posición es 0, menos 1 es menos 1 y ya me va a llenar el primer elemento, y luego cuando venga la segunda, menos 1 sería menos 2, menos 3 y así me voy corriendo, pero por cada elemento de la lista. Creo que así ya funcionaría y ya tendríamos el ejercicio hecho. Exacto, mírenlo aquí. ¿Lo ven? Creo que sí lo ven. Aquí lo ven. Ahora, si yo descomentareo esto, a ver, creo que si yo descomentareo esto, lo que me va a suceder es, vamos a ver. Miren si lo ven aquí. Déjenme volverlo a llamar. Miren lo que pasa. Miren lo que me hace. Una X, no sé si lo ven. Me llena de aquí, me llena de aquí. Porque como estoy usando la misma variable, la misma matriz, lo que hace es que me forma una X. Entonces, caballero, mis daidetnólogos, mis amores, espero que hayan entendido el tema de las listas anidadas y cómo trabajar con matrices, en este caso bidimensionales. Vieron que no es una cosa muy compleja, la cosa es entender cómo moverlas. Yo me he puesto el reto de hacer el resto de los ejercicios. Cuando los tenga hechos, que en cuanto tenga un chance de poder hacerlo, el último que estaba haciendo era llenar estos elementos así. Hay que pensarlo un poco, darle alimento ahí a las neuronas. En cuanto lo tenga hecho, se los comparto, se los traigo y lo hablamos aquí, lo debatimos aquí. Bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. Vean el siguiente video que les va a salir por aquí en la pantalla, en algún lugar. No dejen de chequearlo para que sí me apoyen, me dejen un like para que YouTube le muestre mi contenido a otras personas y al que le interese pues se suscriba. Un beso, un abrazo, los quiero, nos vemos en el siguiente. Chao.